Comenzó esta semana un proceso que, de cumplirse plenamente, podría llevar a una ambiciosa y profunda reforma en la justicia colombiana. Una reforma que permitiera corregir los escollos de hoy, como la falta de un Ministerio de Justicia, la eterna pelea entre el gobierno y el Poder Judicial, los problemas para la elección de fiscal que los estamos viendo, los abusos con la tutela, entre otras muchas cosas. El gobierno creó una comisión de 13 integrantes con participación de exmagistrados y de los actuales presidentes de las Cortes. Para liderarla escogió al muy curtido jurista José Alejandro Bonivento. Y antes de que el exmagistrado empiece su trabajo en forma, María Elvira Samper le pidió un diagnóstico de este campo que él conoce también y que probablemente ayude a reformar. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Bonivento, la conformación de la Comisión Especial para la Reforma de la Justicia lleva implícito el mensaje de que la justicia está en crisis y que hay que reacomodar sus placas tectónicas. Lo que yo pienso es que hay que buscar unos mecanismos que hagan mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más eficaz la administración de justicia, fortaleciendo unos aparatos de gobierno de la rama judicial, respetando el principio de la autonomía de la rama, pero con la adecuada colaboración con las otras ramas del poder. Que es lo que no estamos viendo, pero bueno. La comisión tiene tareas especiales, es decir, encárguese de esto, puntos especiales, o ustedes definen lo que ustedes consideran que es lo que es más urgente y necesario de abocar. Sí, mire, cuando el señor ministro me propuso la creación de la comisión y me pidió que la coordinara, yo consideré que eso debía ser el producto de gentes que están en la rama. Y dos, darle oportunidad a la gente que estuvo o ha estado en la rama, miraran los problemas alrededor de la justicia. ¿Tienen agenda específica? Sí. Por ejemplo. No impuesta en el decreto de convocatoria. No. Me dejó, sí. Me delegó ese encargo tan difícil pero importante de fijar la agenda de trabajo. Y yo personalmente ya presenté el día de la instalación 8 temas importantes alrededor de la administración de justicia. Aclaro, el gobierno no intervino en la escogencia ni de las personas ni de los temas, que quede muy claro. Mire, cuando se produjo esa unión política y justicia, me pareció a mí personalmente de esa época como un cóctel que no iba a producir el efecto deseado. Pero pasamos más allá, lo está probando. Entre otras cosas, diría yo que los problemas de justicia en Colombia son tan grandes que ameritan un cuerpo y además un interlocutor frente al Ejecutivo, porque aquí lo que se vio fue que la justicia quedó subordinada a la política, los ministros manejaron más la política en la justicia y acabó siendo el presidente interlocutor de las Cortes en la furrusca y en los enfrentamientos que hemos visto. Mira, el problema del ministerio es que han creído que el ministerio es de estupefaciente, de cárceles y de notariado. No, hay que pensar en un ministerio mucho más allá de las grandes políticas legislativas, criminal, de coordinación e interlocución. Bueno, vayamos al tema, un tema grueso que le mereció editorial reciente al diario El Espectador, el Consejo Superior de la Judicatura. Una sala disciplinaria encargada de juzgar disciplinariamente casos de abogados, de jueces, etcétera, etcétera, que al parecer, y da toda la sensación que está cooptado en sus personas y en sus decisiones por las políticas. Y una sala administrativa que se ha quedado corto frente a los retos enormes de la administración. ¿Qué piensa usted cómo debe abocar ese tema la comisión? Voy a contar una experiencia. Yo fui magistrado del Consejo Superior hace muchos años, ya se me olvidó. Y tuve la ocasión de ver del primer momento que esa unión entre un asunto disciplinario y asunto administrativo de una función incompleta e incorrecta e indebida. La posición mía personal, y así lo voy a llevar es que se dé la verdadera autonomía de la rama, en que las elecciones de los magistrados, de todas las corporaciones, sea hecha por las mismas corporaciones, sin interferencia de ningún órgano, ni instituciones, ni nadie diferente a la propia rama, creando mecanismos ágiles que sean democráticos y que les permita a la gente llegar a los mejores, a esas altas corporaciones.
Pero la cooptación antes lo que creaba eran unas roscas y por eso se cambió. Yo tengo un reparo a eso se dijo, eso fue el gran argumento para acabarlo. Sí. Pero yo que intervine en varias veces, mire, no, a uno le interesaba en su sala tener lo mejor. Claro. Y ahí estaban los grandes juristas de la Corte. Esos que fueron inmolados eran grandes juristas bajo el sistema de la cooptación. Lo que pasa es que si hay una decisión no les gusta, entonces dicen que es el sistema de elección. Y terminando lo de la cooptación, la idea es volver que la gente que llene requisitos, hay que aumentar la edad de ingreso, que sea de 45 para arriba. Claro. Y que incluso que pasen hasta los 70. Yo digo que la gente a los 70 no abogado. Son los años de la tribu. Claro. Yo porque ya pasé de todo eso, pero yo diría que los 70... Es que yo creo que eso le garantiza a la gente más que seriedad, más seriedad. Y menos aspiraciones políticas. Bueno, hay un tema que está en el ambiente que es el del fiscal y me pregunto si no hay que subir los requisitos del fiscal para aspirar a ser fiscal, para que no sea el cargo el que le dé la entidad a la persona, sino que sea la entidad de la persona lo que le dé los méritos para que llegue. De acuerdo, mira, pero el tema de la fiscalía también será materia, pero lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Eso, el aspecto formal. Y lo esencial es discutir si la fiscalía ¿está funcionando como toca? Y si debe corresponder al Ejecutivo o debe estar en la rama judicial como porque ahora. Porque aquí estamos a medio camino. Los Estados Unidos es del Ejecutivo. Porque es un sistema, pero aquí es una cosa híbrida. Y ese hibridismo que quién nombra. Si es de la rama, ¿por qué no lo nombra la rama? Claro. ¿Cierto? O si es del Ejecutivo, pues que lo nombre el Ejecutivo. Pero estas cosas son lo que hay que definir y estudiar. Yo creo que es la labor bonita de la comisión. Se anunció hace 5 años con bombos y platillos el sistema acusatorio y que se iba a agilizar y no sé qué. Pero un caso escandaloso reciente, el de los mal llamados falsos positivos, el de la... ejecuciones extrajudiciales y en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, del esposo que asesina a la mujer, empiezan a soltar a la gente y la gente dice, ¿cómo así? Entonces, la pregunta es, ¿le hicieron muy cortos los términos o hay impericia de los jueces porque la mayoría están formados en el otro sistema? Pueden darse las dos cosas. ¿O hay corrupción? O puede dar también. O impreparación. Yo por eso insisto en la ética. Yo creo que a lo que le falta a la justicia es un gran ingrediente. A la justicia, a la política, a la sociedad, a todo el mundo. Pero en la justicia tiene un componente maravilloso en cuanto a que el juez debe estar bien preparado. Sí agiliza, sí sirve, sí. Digamos, lo que tenemos es que darle más tiempo de maduración. Y hacerlo madurar bien. No por cuenta del papel como los aguacates, sino ponerlo a funcionar. Sí. Ponerlo a funcionar. Que aquí se van metiendo todo, pero hay que hacerlo. El sistema es bueno, es ágil, pero que le llegue la justicia a todo el mundo, no a los procesos de espectáculo. O a los de espectáculo, sí. Puede ser de hermana, pueden ser los grandes capitalistas de grandes recursos y ahí están. Sí. Es el espectáculo el que muchas veces le quita. ¿Y qué hace un juez? Un juez, yo me imagino a este juez de Soacha, que tenía que decidir, ¿qué hacía? Y le cayó el mundo encima. Y si no hacen, lo denuncian por prevaricato. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Hablemos de la tutela, doctor Bonivento. Creo honestamente que es uno de los grandes logros de la Constitución del 91 porque es la única forma en que la gente siente que de verdad la justicia le llega. Pero se ha abusado de la tutela. Y no solamente eso, ha sido la piedra de toque entre las Cortes, y ustedes lo saben muy bien, es el principio de todo este enfrentamiento entre la Corte Suprema y el presidente, por cuenta de que la Corte, el presidente se pronunció a favor de la Corte Constitucional como tribunal de cierre. ¿Cuál es su posición? Mire, y advirtamos una cosa, que usted está hablando a título personal y que no compromete a la comisión. Mire, el tema de la tutela es uno de los temas más interesantes. Yo estoy totalmente convencido que mucha gente habla del acceso a la justicia. Yo creo que el gran mecanismo de acceso a la justicia ha sido la tutela. Lo que pasa, de acuerdo, se ha generalizado. Y el tema de la justicia alrededor de la tutela de providencias judiciales. Porque la tutela está para ver si el trasero de una candidata es por vía de tutela, se resuelve. No, es que eso además es un abuso. Por eso. Pero el problema que hay que revisar es el alcance de la tutela a través de las providencias judiciales. Dejarla abierta cuando los derechos fundamentales, eso hay que cuidarlo, preservarlo, hay que atenderlo, hay que mimarlo. Hay la propuesta de
que haya ¿cómo se llama? Un cuerpo que se encargue de la administración de justicia integrado por personas de todos los tribunales o las cabezas. ¿Cómo piensa usted eso? Yo he oído, y hay editoriales de prensa, y hay comentarios de distinguidos periodistas que reclaman la gerencia de la rama judicial. Correcto. La gerencia es que un prohombre, gerente, que sea el que dirija el gobierno, la parte administrativa. A mí me parece personalmente eso un error. ¿Por qué? La voy a decir. La experiencia. El gerente existe, el gerente es el que debe manejar el presupuesto. A ese hay que darle la parte presupuestaria. Pero tú lo dijiste, ¿quién se necesita conocer la cuestión judicial, el manejo de los despachos judiciales, la aplicación de la norma? Gente que tenga unas condiciones y un conocimiento superior. Lo que pasa es que hay que rebajarle el cuerpo. Hay muchos, pero con unos... A sus justas proporciones. A sus justas proporciones. Se podría hacer la dinámica y algo más, pero no solamente ellos, con la participación de los magistrados y notarios de las altas cortes. Es que no puede la parte administrativa ir por un lado y la parte sin conocer la realidad del funcionamiento. ¿Quiénes conocen más? Pues los mismos presidentes, claro. Yo creo que hacemos, mire, una sala, llamemos sala o consejo, como le llamemos, sí, pequeño en cuanto al número de magistrados de eso. Eficiente. Acompañado con los presidentes de las otras corporaciones. Eso es lo que necesitamos. Incluso esos magistrados no necesariamente podrían ser abogados. Podrían ser abogado economista o economista puro. Un magistrado que conozca. Pero es que la idea, a mí yo siempre que dice, es que necesitamos un gerente. Yo pregunto, ponemos un gran economista, experto en presupuesto. Lo llevamos a la gerencia y no sabe qué es un juez del circuito. ¿Qué límite de tiempo tienen ustedes para pronunciarse y cuál es el trámite de las propuestas, digamos? ¿Eso al Congreso o eso sí, qué? Esa es la parte. Bueno, vamos a la realidad. A la realidad. 2 meses. 2 meses. Vamos a oír a todo el mundo. ¿Cuántos son? Somos 13 conmigo. Y el 19 deben entregar ya un proyecto estructurado. Vamos, puede ser recomendaciones. Recomendaciones. O puede ser propuesta de normas. Hoy, a propósito, doble instancia para el juzgamiento de... Sí, era estudiado. Prolongación de los periodos de los magistrados. Sí. Digamos que las intenciones son buenas y así se hizo con una comisión de reforma política y eso terminó en nada. ¿Usted tiene confianza que esto... No, que viene la que me preguntaste. Otra vez a otro proyecto lo que me preguntaste, ¿qué va a pasar y qué va a pasar ahí? Ahí está porque ahí ya hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegan, ahí después es voluntad política del gobierno de tramitar eso. Recomendamos esto y esto y esto y estas son las propuestas de reforma de la Constitución y la ley. Y ahí llegamos. ¿A usted qué concepto le merece el concepto del procurador sobre el referendo? Mire, yo soy respetuoso. Si el señor procurador opinó así, porque él está convencido que es así. Pero es discutible. Es discutible. Yo no conozco a fondo los defectos de forma que se señalan, que he escuchado por ahí. Pero si hay defectos... No son suficientes con pero si hay defecto... ¿No puede volver o no? Salvo que la apreciación que hizo el procurador fue con una apreciación que él tiene. Hay que respetársela. Pero allá están los señores los 9. Claro, pero uno se pregunta, ¿y si esa financiación hubiera sido de los narcos? Pregunto. Bueno, no, y otras cosas. Entonces sí importa. Claro, bueno. No es que para mí importa. No hay un criterio de conveniencia para la democracia que tenga que tener en cuenta. Mi posición sí que debe estudiar ese punto. Para mí. Es decir, no solamente... Ahora, si lo estudia por cuestiones de forma, pues aterriza ahí. Y si lo encuentra, pues no entra lo otro. Sí. Pero si no encuentra defecto de forma, tendrá que estudiar el fondo del asunto, la conveniencia, la inconveniencia, si se puede reformar la Constitución así permanentemente. Eso para mí es un tema central y yo creo que el gran encierre jurídico de la Corte Constitucional va en esa línea. Deben pensar que por encima de todo está el imperio de la Constitución. Eso es lo más importante, que la Constitución quede ilesa de la decisión. Eso es lo importante. Doctor Monimento, muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa. Le agradezco que nos haya aceptado la invitación. No, muy complacido y espero que haber dicho, hay tantas cosas para decir que nunca terminaría de hablar de la justicia. Muchas gracias.